Había un olor que ya no existe, no en esa forma. Era el olor del domingo por la mañana en Colombia. Agua de panela hirviendo, jabón de tierra mojada, el primer aguacero de la semana cayendo sobre las tejas. Y antes de que abrieras los ojos ya sabías que ese día era distinto, que ese día la casa era de todos. Si creciste en Colombia en los años 70, sabes exactamente de qué hablo, porque el domingo no era un día de descanso, era un ritual. Era el momento en que el barrio se volvía familia, y la familia se volvía mundo. Hoy vamos a vivir ese domingo juntos, desde el momento en que la primera olla empezaba a sonar en la cocina, hasta el instante en que la noche cerraba la cuadra en silencio. Quédate, porque lo que viene te va a llegar al pecho. Todo empezaba antes de que el sol pegara duro en las tejas. Alguien en la cocina, casi siempre la abuela o la mamá, ya tenía el fogón prendido. El primer sonido del domingo no era un despertador ni una alarma. Era el golpe de la tapa de la olla sobre el fogón de carbón o de leña, dependiendo de si vivías en pueblo o en ciudad. Ese golpe metálico era la señal. El día había comenzado. En muchas casas, el tinto era lo primero. Un tinto espeso, colado en filtro de tela, servido en pocillo de peltre o en taza de loza gruesa. Sin azúcar o con mucha, según quien lo tomara. Y ese primer sorbo, de pie, frente a la ventana entreabierta, con el barrio todavía dormido, era una especie de promesa silenciosa. Hoy va a ser un buen día. Los niños tardaban un poco más en levantarse, pero el olor llegaba antes que cualquier llamado. El olor a caldo, a chocolate espeso, a pan de sal recién traído de la tienda de la esquina. En muchos barrios el domingo tenía panadero propio, un señor que pasaba temprano con una canasta cubierta de trapo blanco y que anunciaba su llegada golpeando la puerta con los nudillos o simplemente gritando un solo sonido, pan. La casa se iba llenando de a poco. Los tíos que llegaban sin avisar, el vecino que asomaba la cabeza para saludar y terminaba sentado a la mesa. La prima que vivía a 2 cuadras y que aparecía con una olla prestada, o con un recado que nadie había pedido pero que servía de excusa para quedarse. Así era el domingo. Nadie cerraba la puerta con llave antes del mediodía. Y cuando el barrio ya olía a almuerzo y el sol empezaba a calentar los andenes, el día entraba de lleno en su mejor momento. El almuerzo del domingo no era una comida, era un evento. En casi todas las casas colombianas de esa época, el domingo llegaba con un plato que no se hacía entre semana. Podía ser sancocho de gallina criolla, el que tardaba horas en cocinarse y que llenaba la casa de un vapor espeso y amarillo. Podía ser frijoles con chicharrón en tierra antioqueña, o arroz con pollo en la costa, o ajiaco en la capital, o pepitoria en los Santanderes. Pero en todas partes era lo mismo, una olla grande, muchas personas alrededor, y la convicción colectiva de que ese almuerzo era el centro del universo. La mesa se armaba entre todos. Los manteles buenos, los que no se sacaban entre semana, las sillas extra traídas del cuarto o prestadas al vecino, los platos de cerámica con florecitas, reservados para los domingos y para las visitas. Todo eso era un código no escrito, una forma de decir, esto importa, ustedes importan. Si esto te está resonando, quédate porque lo que viene en la tarde es lo que muchos recuerdan con más fuerza. A veces el plan del mediodía se torcía. Se fue la luz justo cuando el arroz estaba a punto, o el aguacero cayó antes de que llegaran los últimos. Pero nadie se desesperaba. Alguien buscaba las velas. Alguien cubría la olla con un rejo para que aguantara el calor. Y el almuerzo se servía igual, con menos luz y más risa, porque en esa época la improvisación no era un problema. Era parte del carácter. ¿Recuerdas cuál era el plato del domingo en tu casa? El que solo aparecía ese día y que con solo olerlo sabías que era especial. Después del almuerzo venía ese silencio pesado y bueno, el que se instala cuando todos están llenos y nadie quiere moverse. Los mayores en las sillas, con los ojos medio cerrados. Los niños rodando por el suelo o trepados en algún mueble. Y la radio, casi siempre encendida en algún rincón, mandando una canción que nadie pedía pero que todos terminaban tarareando. Y sin darse cuenta, la tarde se nos vino encima. Era la mejor parte del domingo, la que más se recuerda, porque la tarde era libre. No completamente libre, había que hacer algo, siempre había algo, barrer el patio, ayudar a recoger la mesa, llevar un mandado, pero entre esas obligaciones pequeñas cabía todo lo demás.
La cuadra en la tarde del domingo era otra cuadra. Los niños salían después de las 2 y no volvían hasta que la luz empezaba a bajar. No había celular que rastreara dónde estaban. No había alarma que avisara si se alejaban demasiado. Había un acuerdo tácito entre todos los adultos del barrio. Los niños del barrio eran de todos. Si un niño se caía en la cuadra de al lado, la vecina de esa cuadra lo recogía, lo curaba con agua y sal y lo mandaba de vuelta, sin drama, sin llamadas, sin formularios. Los juegos no necesitaban instrucciones ni electricidad. Un tapón de gaseosa podía ser ficha, moneda, meta o arma, dependiendo del juego. Una cuerda vieja era lo único que hacía falta para horas de saltar. Las canicas rodaban por cualquier calle empedrada o de tierra, y el que ganaba las guardaba en una bolsita de tela con un nudo doble. Las niñas jugaban con muñecas de trapo que la abuela había cosido, o jugaban con las mismas canicas de los niños, o inventaban sus propias reglas. No había un manual. Todo se aprendía mirando. Y en esa tarde larga y sin prisa, el barrio mostraba lo que era de verdad, una comunidad. El señor del tercer piso que bajaba a sentarse en la acera con un vaso de agua panela. La señora de la tienda que dejaba a los niños fiados con un dulce si prometían portarse bien. El viejo que arreglaba radios en la puerta de su casa y que de vez en cuando llamaba a algún chino para enseñarle cómo funcionaba un transistor. Nadie pedía nada a cambio. O si pedían, era tan poco que daba igual. Esa fue la Colombia que muchos vivimos. La del domingo que no terminaba porque nadie quería que terminara. Cuando la sombra por fin se estiraba sobre la cuadra y el aire se enfriaba un poco, el domingo empezaba a apagarse. Los niños eran llamados adentro de a uno, a veces con el nombre completo, que en Colombia siempre sonaba más serio que el apodo. Eso era la señal. Los vecinos se despedían en la puerta con esa despedida larga y colombiana que podía durar 20 minutos. Primero el anuncio de que se iban, luego la historia que faltaba contar, luego otro intento de irse, luego la pregunta por alguien que no había llegado ese día, y finalmente el abrazo o el apretón de manos. En casa, la noche era tranquila. La cena del domingo era liviana, chocolate con pan, o aguapanela con queso, o lo que hubiera sobrado del almuerzo servido en un plato pequeño. Sin ceremonia, la mesa recogida rápido, los niños bañados con agua fría o tibia según lo que hubiera, y la sala convertida en el último punto de reunión del día. Si había televisor, todos miraban lo que había. No había control remoto con 100 canales. Había una o dos señales, y lo que mandaban, eso se veía. Y aún así, la familia entera podía pasar una hora en silencio frente a ese televisor en blanco y negro, juntos, sin necesitar más que eso. Si esto te llegó, cuéntanos en los comentarios de dónde eras y cómo era el domingo en tu casa. Cada respuesta es un pedazo de Colombia que no debe perderse. Y luego, sin que nadie lo dijera, las luces se iban apagando de a una. Primero la sala, luego el corredor, luego el cuarto de los niños, aunque algunos tardaban un rato más en cerrar los ojos, escuchando los últimos sonidos de la cuadra. Una moto que pasaba, un perro que ladraba lejos, la lluvia que volvía a caer sobre las tejas. Ese domingo no era perfecto, nunca lo fue, pero era real. Era nuestro. Y lo que le da fuerza no es que haya sido mejor o peor que lo de hoy, es que en ese tiempo todos sabíamos que no estábamos solos, que al lado había alguien, que la puerta del vecino se abría sin llamar, y que eso bastaba. Esto fue Retrocolombia, donde el pasado sigue vivo.